aparición de signos y síntomas cardiovasculares. Otros cambios que se deberán tener en cuenta para plantear un esquema de vigilancia prenatal en la embarazada cardiópata son el retorno de la presión arterial a los valores previos al embarazo después de la semana 20 y el incremento máximo del volumen plasmático que se alcanza entre las semanas 24 a 28. Los síntomas y signos que sugieren una posible cardiopatía en el embarazo son síncope, disnea paroxística nocturna, disnea en reposo, tos crónica o persistente, hemoptisis, estertores, hepatomegalia, cardiomegalia, taquicardia sostenida, arritmia, la aparición de nuevos soplos, cianosis e ingurgitación yugular persistente. Muy bien, pues entonces ahí les va el por qué o qué está pasando. Este tema está así como bien interesante, bien, así como, ay Dios, ¿no? Qué interesante el asunto. Resulta que ya habíamos hablado un poco de los cambios fisiológicos durante el embarazo y cómo el cuerpo lo puede interpretar no como algo fisiológico, sino como algo más allá. Si ven este esquema, entonces todo, todos los procesos suben o se tienen que eficientar más y el cuerpo trabaja a marchas forzadas de cierta forma para poder solventar el desarrollo de un nuevo órgano que es la placenta, y pues bueno, alimentar al bebé, ¿verdad? Vean cómo, por ejemplo, la absorción va a disminuir, em, el peristaltismo va a disminuir, el pH gástrico sube, por ejemplo, el aclaramiento hepático aumenta, el aclaramiento renal también, y sobre todo, vean cómo hay un estado de procoagulación, es decir, al aumentar el aclaramiento y función hepática, pues bueno, em, también las proteínas de la cascada de la coagulación suben y entonces esto hace pues que se producen en el hígado, ¿verdad? Y esto hace que pues se dé un estado procoagulante. Entonces ya estamos viendo como un poco de factores que son que aumentan el riesgo cardiovascular, pero sobre todo chéquense cómo hay dos rayitas arriba en donde dice plasma. Entonces también hay un estadio de hipervolemia, ¿ok? Y hay un estado donde el volumen plasmático va a subir. ¿Esto por qué nos importa? Pues vamos a lo que sigue. Hay una diapositiva específicamente que habla justo de esto. Ok, ¿qué es CFE? Pues bueno, CFE es cambios fisiológicos en el embarazo. Ok, entonces lo que nos importa para hablar de cardiopatías van a ser dos cosas principalmente. El incremento de la volemia, del volumen plasmático. Si hay más volumen plasmático, quiere decir que las resistencias vasculares están sometidas a mayor tanto presión ejercida por este volumen, em, y entonces trabaja marcha más forzada y esto hace que haya una reducción de resistencias vasculares. Pero el incremento del gasto cardíaco, de hecho, este varía dependiendo del trimestre en el que esté. En el tercer trimestre es un poco más y en el puerperio de igual forma. Ahorita vamos a ver una grafiquita específicamente que explica esto. Incremento en el gasto cardíaco de alrededor de 30-40%, y esto va a permitir cambios en la frecuencia cardíaca. Generalmente suben unos 10 latidos por minuto, pero generalmente se dice que la embarazada no puede tener una frecuencia cardíaca más allá de 115 en reposo. Y con la reducción de las resistencias vasculares, ¿qué signo nos puede dar? Pues bueno, la reducción de la presión arterial en alrededor de 10 mililitros de mercurio. ¿Ok? Esto, vean, ahí tiene síntomas. ¿Por qué? Porque no encontré la tecla para el signo de interrogación de apertura. Pero bueno, sería una pregunta. ¿Síntomas? Ok, resulta que entonces, con esa reducción de resistencias, con estos cambios en la frecuencia cardíaca, el incremento de gasto, de volemia, etcétera, pues como da síntomas que son sugestivos, ya habíamos hablado, diapositivas pasadas, da síntomas sugestivos de una posible insuficiencia cardíaca, etcétera, que son como cuáles: disnea, la mayoría de pacientes en el embarazo pueden referir disnea, ortopnea, incluso edema, en extremidades inferiores, y eso nos puede conducir a un diagnóstico
eh, erróneo o acertado de alguna cardiopatía, sobre todo la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, por eso es tan difícil el diagnóstico clínico en estas pacientes. Y asimismo, ya vimos que hay una absorción disminuida, etcétera. Por lo tanto, en la literatura que revisé, se dice que el efecto farmacológico es menor. ¿Qué efecto farmacológico? Ah, pues bueno, el de las pacientes que ya tienen una cardiopatía congénita o que ya tienen una cardiopatía, hablemos, no sé, de una prótesis valvular mecánica eh, debido a una estenosis mitral, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellas están, perdón, anticoaguladas, etcétera, y pues su efecto farmacológico pudiera ser menor significativamente durante el embarazo de estos medicamentos y hay que, pues bueno, dar otros medicamentos o eficientar la dosis. Vamos a lo que sigue, por favor. Ok. ¿A qué nos referimos? Fíjense, esto está muy, muy interesante. ¿Por qué nosotros hablamos de cardiopatía y embarazo? Porque nosotros queremos, o a qué van destinadas estas guías, hay que prevenir los RAC o los resultados adversos cardiovasculares. ¿A qué me refiero cuando yo hablo de un resultado adverso cardiovascular? En este momento hablo específicamente de la madre. Pues bueno, ¿de qué? De que vaya a desarrollar, ya sea en el embarazo o después del embarazo, insuficiencia cardíaca, de riesgo de TEP, trombosis, eh, TBP, trombosis venosa profunda, de TEP, tromboembolia pulmonar, desarrollo de las arritmias o, si yo no hago una dosificación correcta, descontrol de las mismas, tener riesgo de EBC, muerte por causa cardíaca, que representa alrededor, me parece, el 7%, que no es nada despreciable, desarrollo de endocarditis infecciosa. Es muy importante pues estar checando caries, etcétera, porque Streptococcus mutans le gusta muchísimo viajar hacia el corazón, riesgo de infarto agudo al miocardio o de ataques transitorios sistémicos. Esto me refiero con resultados adversos cardiovasculares. Ya con este contexto, vamos a lo que sigue, por favor. Bueno, ¿en qué momento se agudizan los síntomas? Justo les hablaba, ¿no? Em, de una grafiquita donde yo les decía cómo el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, los volúmenes del corazón van a variar o van a fluctuar dependiendo de en qué estadio estemos. Fíjense, ¿no? Entonces, en la gráfica lo que quiero que nos quede claro es que durante el tercer trimestre y durante el puerperio sobre todo, todas estas variantes que estamos viendo en la gráfica se agudizan. Entonces, aquí por eso es donde tenemos que tener especial control cardiovascular en estas pacientes durante estos periodos, tanto en tercer trimestre como en el puerperio, porque ahí es donde más gasto cardíaco nos va a generar, donde más frecuencia cardíaca puede haber y por lo tanto donde se pueden agudizar los síntomas o descontrolar principalmente las patologías que ya veníamos controlando, perdón. ¿Quién quiere entrar? Listo. Entonces, por eso es por lo que nos interesan estos momentos específicamente del embarazo. Vamos a lo que sigue, por favor. Ahora, es bien importante esto. ¿Por qué? ¿Cómo es que nosotros vamos a dividir o a clasificar a nuestras pacientes dependiendo de cómo nos lleguen? Y sobre todo, ¿por qué? Porque dependiendo de qué clasificación exista, es el riesgo que vamos a tener de que estas pacientes puedan eventualmente caer en una patología, descontrolar su patología, y sobre todo si va a tener resultados adversos cardiovasculares, tanto maternos como neonatales. Es por así decirlo, de alguna forma un predictor. Ok, entonces primeramente la guía de la SC nos da dos propuestas, la escala de Sahara y la escala de Carpreg. La escala de Sahara se validó en una corte de Países Bajos, entonces tiene una evidencia aquí y una aplicación en México no tan confiable porque pues no es
No es una población que sea muy similar a la nuestra, pero bueno, tampoco los criterios de Framingham, que es un pueblo allá por Alemania, me parece, y pues los usamos para insuficiencia cardíaca. Entonces, pues bueno, de todas, la de Sahara es la que menos se va a usar, pero también es muy importante em, porque se ayuda un poco de la NIJA también, que se usa mucho para evaluaciones prequirúrgicas. Y pues bueno, las desventajas es que la de Sahara pues sí nos pide como un poquito más de estar teniendo a la mano un ecocardiograma para ver si hay alguna obstrucción de salida en el ventrículo izquierdo. Ya vieron ahí, de hecho, le da muchísimos endpoints, le da 2.5 en la obstrucción del ventrículo izquierdo, etcétera. Entonces, nos pide una historia clínica muy completa, Sahara, y también nos pide que un ecocardiograma a la mano para nosotros poder estar valorando cuál es el riesgo predictivo de que esta paciente pues pueda llegar eventualmente a una patología o descontrolar la suya. El CARPREG es una escala más confiable y de hecho la S se la pone un poquito más arriba y aquí también hay que tener un ecocardiograma, etcétera, y pues bueno, también hay que hacer hay que hacer varios estudios, porque, por ejemplo, tienes que medir el riesgo aterogénico, tienes que ver, por ejemplo, si hay, medir la dilatación aórtica, etcétera. Entonces, aquí esta CARPREG sí es un poquito más útil para nosotros y de hecho se recomienda que se asocie con la siguiente que vamos a ver para una mejor predicción de riesgo. Entonces, quedémonos con esta por el momento y vamos a lo que sigue, por favor. ¿Y por qué la siguiente es la que más nos gusta? Pues bueno, resulta que a nosotros llega la WHO y nos dice la WHO, ¿saben qué? A la WHO le gusta siempre todo así como muy fácil, entiende mucho el contexto de los diferentes tipos de países y nos dice, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer una escala donde lo único que necesites va a ser una hojita con tu diagnóstico, que la paciente sepa su diagnóstico y con eso ya la puedes tú clasificar en JU1, 2, 3, 2, 3 o 4. ¿Cómo está eso? Pues bueno, resulta que las pacientes que estén en JU1 van a ser pacientes que eh, tengan cardiopatías que van a ser totalmente, eh, pueden ser tanto asintomáticas o cardiopatías que ya han sido reparadas y ya no hayan dejado una secuela, un compromiso ventricular o hemodinámico posterior, por ejemplo, la estenosis pulmonar ligera, el conducto arterioso persistente, los defectos septales, estructurales, cardíacos reparados, etcétera, o incluso extrasístoles ventriculares aisladas que no requieren de ningún tratamiento y pues bueno, su riesgo es realmente muy bajo. Vean del 5%, y estas se pueden controlar en un hospital local generalmente, ¿ok? Se pueden ver en cardio 1 o 2 veces durante el embarazo, pero principalmente su control va a ser en su hospitalito local, ¿verdad? Entonces, esta es la que menos nos debe preocupar, JU1. Vamos a lo que sigue, por favor. Ok, aquí ya empezamos a darle más interesante, ¿ok? Defectos septales no reparados, tetralogía de Fallot reparada, que se considera congénita, em, una cardiopatía congénita compleja. De hecho, las únicas que no son no complejas son aquellas que se pudieron resolver o son asintomáticas o se pudieron resolver quirúrgicamente de manera temprana. Arritmias supraventriculares, por ejemplo, también aquí está en la JU2, o síndrome de Turner sin dilatación aórtica. En las arritmias supraventriculares, pues bueno, epidemiológicamente, la que más nos llama la atención, pues es la fibrilación auricular. De hecho, es la arritmia más frecuente en México y también, asimismo, la arritmia más frecuente en el embarazo. Entonces, la FA, pues va a ser muy frecuente, pero pues si se controla con diltiazem, verapamil, amioradona, etcétera, y va a entrar en JU2,
¿ok? Entonces también hay que ver qué tipo de fibrilación auricular es, si es permanente, paroxística, aguda, etcétera. Y pues bueno, el riesgo va a ser ya un poco más alto, llega hasta el 10%. Igualmente se pueden ver en hospital local, pero debe de interconsultar a cardio al menos una vez por trimestre. Ok, entonces, pues bueno, esto no es un mundo ideal, ¿verdad? Vamos a lo que sigue, por favor. Ahora, yo encontré un estadio que estaba entre el 3 y el 4, que es el 2-3, pero no es algo como que lo haya encontrado en todas las literaturas, ¿verdad? Entonces, por eso les pongo aquí un poquito de la 2-3, que ya nos dice que, pues bueno, es una insuficiencia cardíaca con una FEBI muy ligeramente disminuida. La FEBI normal es de 70, el ventrículo izquierdo debe expulsar 70 por minuto. Cuando baja más allá de 40 ya se considera, pues bueno, que va a entrar en insuficiencia cardíaca con una FEBI disminuida. Entonces aquí es una FEBI de más de 45, perdón, menor a 45, entonces va a ser muy ligeramente disminuida. Disfunción de alguna válvula, por ejemplo, las nativas que hay que, o prótesis biológica que se hacen, me parece, con cerdo, y que pues hay que cambiarse. Ok, que puede ser también síndrome de Marfan, sin dilatación aórtica. Marfan es un síndrome que pues tiene un pronóstico muy malo, sobre todo cuando se asocia con variantes en el tórax como pectum excavatum o carinatum. Aorta bicúspide, perdón, con un diámetro más allá de 45 milímetros, una coartación de la aorta reparada o defectos septales ya complejos como defectos en el canal auriculoventricular. El riesgo de que haya un RAC va a ser de 19 casi hasta el 19%. Esta se debe de ver bimensualmente en el cardio y pues se tiene que tratar en un hospital referido que pues tenga todas las facilidades, ¿verdad? Vamos a lo que sigue, por favor, que es ahora sí propiamente la JU3, que es una insuficiencia cardíaca con la FEBI ligeramente reducida o ya totalmente reducida. Y pues bueno, también asimismo como patologías periparto sin, ¿quién quiere entrar? Sin compromiso ventricular, que use prótesis valvular mecánica con su anticoagulación respectiva, y pues ahorita vamos a ver de hecho un poquito cómo hay que cambiar esa anticoagulación, porque generalmente, bueno, ya las nuevas guías te dicen que uses apixaban, rivaroxaban, etcétera, pero antes se daba mucho las warfarinas, las acenocumarina, warfarina, etcétera, que pues bueno, son teratogénicos, entonces hay que cambiar los medicamentos preferiblemente a DOACs. Circulación de Fontán normofuncionante, alguna cardiopatía congénita cianótica que no esté reparada, está en la JU3, ¿ok? Y pues bueno, estenosis aórtica severa, taquicardia ventricular, etcétera. ¿Ok? Entonces ya estamos hablando de patologías que tienen sí o sí un compromiso hemodinámico fuerte o que conllevan alguna incapacidad funcional, ¿ok? Entonces, bueno, por eso es que ya hay casi un 30% de probabilidad de que se desarrolle un RAC. Y pues bueno, aquí es muy importante que se tenga que referir a un hospital que tenga pues bueno, un centro de cardiológicos para el embarazo, ¿verdad? Y pues bueno, estas pacientes mínimo se tienen que citar una vez al mes mínimo. Ok, entonces ya nos está hablando de que JU3, pues sí hay un compromiso para la madre. ¿Por qué? Porque si vemos todos los cambios fisiológicos, un corazón que sea insuficiente y con una FEBI muy reducida, general, ¿creen que ustedes que puede ir a soportar todos estos cambios? Entonces por eso ya nos importa aquí JU3. De hecho, hay algunas literaturas que dicen que desde este peldaño, ya el embarazo tiene que ser casi contraindicado, pero ahorita vamos a ver, bueno, de una vez les adelanto, tiene que ser contraindicado, pero tiene chance de que pudiéramos hacer una intervención para disminuir ese riesgo, controlar
la patología y pues de esta forma continuar con el embarazo. Pero vamos a la Q4 donde ya las cosas se nos pintan muy mal, tanto para médico como para paciente. ¿Por qué? Porque aquí ya la insuficiencia cardíaca es con una FEBI ya muy marcadamente disminuida, puede ser menos de 30, hipertensión pulmonar grave. De hecho, hay literaturas que dicen que la hipertensión pulmonar grave es la única patología que tiene contraindicado el embarazo. ¿Ok? Patologías periparto con compromiso ventricular, el síndrome de Ehlers-Danlos. Este tiene ciertos matices, ¿por qué? Porque, pues bueno, es un defecto en la colágena, pero se caracterizan por un fenotipo como alargadito, piel muy, ay, ¿cómo les diré? Como muy ligera, cicatrices atróficas, etcétera. Hiperlaxitud, por ejemplo, hay criterios del de Brighton Score que nos dice más de 5, pues es condición de hiperlaxitud, etcétera. Pero lo que nos interesa aquí es que todo lo que les dije, es decir, movilidad, elasticidad de la piel, etcétera, nos orilla que hay un colágeno frágil, es un colágeno maleable. ¿Qué más tiene colágeno en la piel? Pues todos los vasos sanguíneos, etcétera. Entonces, hay una variante en este síndrome que es cardiovascular y que tiende a tener rupturas espontáneas de vasos. Por eso es que está en la Q4. Entonces, imagínense que de la nada hay una hemorragia. ¿Por qué? Pues esta paciente es lo que tiene. Entonces, tiene este síndrome. Por eso es el que nos importa que sea un Ehlers-Danlos de tipo vascular. Muy bien. Estenosis mitral severa es la que más nos importa. Junto con la estenosis aórtica severa sintomática son las dos valvulopatías que nos pueden condicionar un Q3, un Q4. ¿Ok? Y pues la circulación Fontan con alguna complicación hemodinámica. Aquí en la Q4, ay Dios, aquí en la Q4 ya tenemos, vean cómo el risk empieza desde 40 hasta 100, es decir, ya tenemos casi asegurado que va a haber un evento adverso para la madre. Y pues bueno, también de hecho lo puede haber para el bebito. Podemos hablar mucho de, hipoxia crónica, etcétera, y pues los niños pueden hacer como una hipoglobulia, etcétera, pero ahorita vamos a ver específicamente eso. Muy bien, y pues bueno, en este caso se tiene que ver estrictamente cada mes o cada 15 días en el centro específico que tenga una aula de cardiología ginecológica, ¿ok? Entonces, la Q4, pues si hay una contraindicación, algunas literaturas dicen que hay una contraindicación y que preferiblemente se pudiera interrumpir el embarazo para disminuir el riesgo y que la paciente eventualmente vuelva a embarazarse. Sin embargo, pues bueno, ya llegan las pacientes así, ¿no? Entonces, entonces sí, llegan las pacientes así, entonces no hay oportunidad de que se pudieran asesorar en estas patologías, ¿verdad? Aunque bueno, si tienen una cardiopatía congénita, siempre he tenido la duda, ¿no? No, pues no les llegará luz a la cabeza de antes de embarazarse, decir, bueno, sí podré. Bueno, vamos a lo que sigue, por favor. Ok, entonces, según la escala de WHO, ¿qué es lo que más hay en cada estadio, por así decirlo? Vean en el WHO 1. Bueno, de hecho, vean en todos cómo lo que más está es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, entonces, se puede agudizar. De hecho, esta tabla no nos dice si son pacientes que ya lo tienen, nos lo desarrollaron, pero como es la escala de WHO, pues me imagino, y ocupas diagnóstico, me imagino que ya lo tienen. Entonces, vean cómo es muy prevalente seguido de las arritmias y pues muy probablemente sean fibrilaciones auriculares. Entonces, es muy importante saber que hay que estar sobre todo valorando
la insuficiencia cardíaca y las arritmias en estas pacientes. De hecho, ahorita vamos a ver el diagnóstico, pero siempre se les va a solicitar algunos estudios, si hay un índice cardiovascular alto. Si hay un índice de riesgo cardiovascular alto, pues siempre hay que solicitar el eco, electro, VH, etcétera. Vamos a lo que sigue, por favor. Ok, complicaciones neonatales. Bueno, también hay un valor predictivo, no, creo que ahí no cargué la diapo, pero hay un valor predictivo a la semana 20 que es el NT-proBNP. El NT-proBNP a la semana 20 tiene un alto valor sugestivo de que la paciente pudiera tener un resultado adverso cardiovascular. Se lo mide hasta la semana 20 y si este está arriba de 128 picogramos, me parece, picogramos por mililitro, hay que sospechar que esta paciente pudiera entrar en un resultado adverso cardiovascular. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora sí, complicaciones neonatales. Entonces, ya habíamos hablado un poco de la fisiopatología, de todo esto. Entonces, si la paciente no puede ella solventar el gasto cardíaco porque tiene una insuficiencia, porque está en ritmo de fibrilación auricular y no sinusal, etcétera, o porque tiene cardiopatía congénita cianótica, o por cualquier cosa que no pudiera solventar el gasto cardíaco, ¿esto cómo va a repercutir en el bebé? Pues bueno, resulta que el bebé puede tener hipoxia crónica. ¿Por qué? Pues porque no le está llegando sangre oxigenada. Porque si la madre no puede cumplir el gasto cardíaco para ella, menos para el bebé. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esto se traduce en hipoxia crónica para el bebé. Si hay hipoxia crónica para el bebé, eventualmente el bebé pues va a nacer, puede nacer primero prematuro. Es una complicación neonatal y es la más frecuente. Que sea prematuro por insuficiencia cardíaca, por hipoxemia materna. De hecho, incluso puede ser porque no sigue controlándose la prótesis valvular con warfarina o con IECAS, por ejemplo. Incluso por una inducción del parto también, ¿no? Por una descompensación materna que se tenga que interrumpir el embarazo. Y pues bueno, esto puede ser y esto es un factor de riesgo para que sea prematuro. También la restricción del crecimiento intrauterino es muy común en cardiopatías cianóticas, en la insuficiencia cardíaca, sobre todo en la derecha, en enfermedades valvulares críticas, en la hipertensión pulmonar. El feto, pues como recibe menos oxígeno, va a recibir menos nutrientes, etcétera, y pues hay restricción de crecimiento intrauterino. Pero también algunos betabloqueadores se asocian, ahorita vamos a ver cuáles, con esta parte. Entonces, pues si está con insuficiencia cardíaca, parte de los 4 fantásticos de esta patología son los betabloqueadores. Entonces, esto nos importa mucho. Y pues también la hipoxia y depresión neonatal es muy, muy importante porque pues si hay hipoxemia crónica en la madre, hablamos de una saturación de oxígeno menor de entre 90 y 80, menor de 90, encontré 80, 85, 90, etcétera, pero pues se dice que menor de 90, y pues bueno, pueden nacer con hipoxia, depresión neonatal, un Apgar bajo, incluso con depresión respiratoria, etcétera. O necesitar incluso cuando nazca una reanimación neonatal más avanzada. Y también pues puede haber muerte fetal. Y pues bueno, incluso esto puede aumentar el riesgo de cardiopatías congénitas. Si la madre tiene una cardiopatía congénita, por ende, aumenta el riesgo de tener una cardiopatía congénita del recién nacido, bajo peso al nacer, y ya lo habíamos hablado. Poliglobulia como una forma de compensación de que no está llegando suficiente oxígeno, el bebito hace más eritros, pero pues bueno, aún así no satisface la necesidad de oxígeno, ¿verdad? Incluso puede haber asfixia perinatal o hemorragia intraventricular. Y pues bueno, realmente lo que nos dice es que aquí tanto Carpreg como la Nija no, no predice un mal resultado perinatal. Entonces no son escalas son escalas
que nos puede ayudar con la madre, pero no tanto para el neonato. Para el neonato nos va a apoyar pues realmente el curso de la enfermedad de la madre. Vamos a lo que sigue, por favor. Entonces, las terapias farmacológicas más importantes aquí en estas patologías, pues ya habíamos hablado de los beta bloqueadores. Sobre todo el metoprolol, se usa mucho el atenolol, pero no debería de ser usado. ¿Por qué? Pues porque va a dar restricción de crecimiento intrauterino y en la lactancia se pueden usar cualquiera menos este atenolol, pero pues el metoprolol sigue siendo un beta bloqueador selectivo muy, 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 muy bueno, ¿verdad? Y los IECA tienen una contraindicación en el embarazo, así como estenosis de las arterias renales, etcétera. El embarazo también es uno de las contraindicaciones. Entonces, en la tabla yo encontré que sí, sin embargo, que sí durante el primer trimestre, pero em, sí, varias literaturas marcan que es contraindicado, ¿verdad? Los alfa-2 adrenérgicos como metildopa y clonidina pueden ser usados para el control, de hecho, incluso eh, de la presión arterial alta durante el embarazo, etcétera. Y pues bueno, su efecto nada más va a ser taquicardia de rebote materno y en la lactancia sí se pueden usar. Los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiacida, pues bueno, estos se pueden usar, pero en la lactancia no. Y los que definitivamente no se pueden usar son los antivitamina K, warfarina y acenocumarina. Son los anticoagulantes que no se deben de usar. Mejor los cambiamos por DOACs o heparinas de bajo peso molecular, pero pues se prefiere, según la SC, los DOACs. Lo único malo es que, pues bueno, no tienen un antídoto ya, como si lo tiene la heparina, ¿no? Que es la protamina. Vamos a lo que sigue, por favor. Y pues los resultados perinatales que ya se los había más o menos ido adelantando, parto pretérmino, hemorragia intraventricular, complicaciones neonatales, ¿cuáles? La que ya les dije. Mortalidad neonatal, hemorragia postparto, la preeclampsia, que vean, casi la más frecuente, y pues bueno, un feto pequeño para la edad gestacional. ¿Por qué? Pues por la hipoxemia que va a tener el feto, el bebé crónica, así como la restricción de crecimiento intrauterino debido a que los beta bloqueadores como el atenolol que tanto les gusta dar son de los que pueden ocasionar esto, así como la cardiopatía por sí misma. Y vamos a lo que sigue, por favor. Ok, entonces, vía de resolución. Esto es algo a lo mejor que nos van a adelantar en el tratamiento, pero es preferible un parto vaginal que una cesárea en la mayoría de pacientes que tengan una cardiopatía estable. Esto es muy importante, ¿ok? Hay menos riesgo de sangrado y es mucho más preferible para manejarlo que operarla, ¿verdad? Y pues bueno, hay que estar muy atentos a la respuesta vasovagal que va a tener la paciente ante las contracciones uterinas. ¿Por qué? Porque nos pueden exacerbar varios síntomas o se nos puede ir a una taquicardia, o bueno, se nos puede ir a acentuar la arritmia, que sobre todo son taquiarritmias. Ok, el manejo de dolor es muy importante. La inducción del parto, pues bueno, va a tener los matices de la respuesta vasovagal y hay que estar muy atentos con las maniobras de Levasalva, sobre todo para dar manejo de líquidos, vasopresores en caso de que se requiera, soporte inotrópico si es que el corazón no está aguantando y pues bueno, estar vigilando sobre todo la patología postparto. Vamos a lo que sigue, por favor. Que son las indicaciones para nosotros dar cesárea si es que lo requiere la patología. Por ejemplo, la primera sí o sí es la indicación obstétrica, si hay distosia, etcétera, macrosomía, presentación pélvica, etcétera. Que son pacientes con estos DOACs o NACOS, con NACOS no revertidos, es decir, que no dejó de tomar sus anticoagulantes antes de la inducción del parto o del parto, que haya una dilatación, que haya una valvulopatía aórtica
severa, insuficiencia cardíaca aguda, la hipertensión, ay Dios, listo, la hipertensión arterial pulmonar severa o el síndrome de Marfan con una dilatación aórtica de más de 40. De hecho, me parece que debe estar en 25, imagínense, más allá de 40. Vamos a lo que sigue, por favor. Y miren, aquí está una tabla específicamente para ustedes, diseñada específicamente para ustedes, de cuál es el mecanismo y cuál es la complicación de la que ya habíamos hablado, de la prematurez, de la restricción de crecimiento intrauterino, ya hemos hablado de la hipoperfusión, de la insuficiencia cardíaca, de la insuficiencia hemodinámica condicionada por una insuficiencia cardíaca, de la desaturación crónica materna que condiciona hipoxia neonatal, cardiopatías maternas cianóticas o insuficiencia cardíaca grave puede incluso ocasionar la muerte fetal, em, herencia genética para el neonato por parte de la madre en cuanto a cardiopatía congénita, la poliglobulia por hipoxia crónica fetal y pues el bajo peso por el flujo placentario que es insuficiente o la hipoperfusión uteroplacentaria. Vamos a lo que sigue, por favor.
Listo. Muchas gracias. Es un tema extremadamente amplio. Pero eso se corrigió. Ay, perdón, ¿sí me escuchan? Que de pronto perdí la conexión. Ya se escucha, doctora, no se estaba escuchando. Ok, perfecto. Entonces les decía que hay pacientes cardiópatas que se embarazan sabiendo y hay pacientes cardiópatas que pues, se diagnostican en el embarazo. Esa paciente cardiópata que se diagnostica en la infancia, que tiene una cardiopatía congénita, no debe de dejar su seguimiento. Si bien es cierto, en el Instituto de Pediatría, en el Federico Gómez, a los 16, 18 años, pues esa paciente deja de tener seguimiento en el hospital al dejar de ser niña o niño y se mandan al Instituto de Cardio. Y es ahí a veces donde se pierde ese seguimiento, ¿no? O sea, donde ya la paciente dice, pues yo no tengo nada, no me siento mal, y entonces, pues, lo pierden. Sin embargo, ese tipo de paciente es en el que, a la que al momento de embarazarse, si va con buen médico, bueno, pues es ese médico que le va a hacer como la observación de que tiene que valorarse por un internista o un cardiólogo y hacerse estudios, es como un electro, un ecocardiograma, tomando en cuenta que tenemos que determinar la clase funcional que tiene en ese momento la paciente y la fracción de eyección y la presión pulmonar, independientemente de la cardiopatía, ¿no? Porque puede ser una cardiopatía que aunque ya la hayan corregido y esté compensada, pues durante los cambios fisiológicos del embarazo, pues nos van a generar problemas. Esa paciente que tiene cualquier tipo de cardiopatía sin un seguimiento adecuado, que tiene años que no se revisa, y viene en el primer trimestre del embarazo, bueno, pues será candidata o a que se hagan los estudios rápido y que yo determine mediante estudios de gabinete y valoración por el especialista que no se va a complicar, o bien por beneficio materno, pues hacer la interrupción del embarazo, ¿no? Entonces hay pacientes o hay personas que dicen, ay, pues qué agresivos. Pues sí, pero si no lo hacemos así, es esa paciente que se va a complicar en el segundo o tercer trimestre del embarazo al grado de, pues, probablemente perder la vida. Entonces, tenemos también el otro, pues la otra gama de pacientes, que son las pacientes que se saben cardiópatas, que se embarazan, ya quedamos que el 90% de nuestros pacientes no lo planean ni lo desean, y entonces que se embarazan y que, pues aunque van desde el primer trimestre a la consulta, aunque van y dicen y piden y todo, pues o no tienen dinero para los estudios, o pues el médico dice, pues no le va a pasar nada, ¿no? Pues ya, que no se haga nada, no pasa nada, y es esa paciente que, pues entrando el segundo, tercer trimestre, pues se complica al grado de fallecer, ¿no? Por eso es tan importante. Claro que podemos tener antecedentes heredofamiliares, pacientes que
que tengan ese conocimiento de que se les hizo alguna cirugía en la infancia. Y a todas esas pacientes yo tendré la obligación de pedirles pues la hoja de alta del hospital donde la trataron, para ver qué tipo de cirugía le hicieron, para ver qué tipo de cardiopatía tenía y para ver qué tan grave pues se me puede complicar en el embarazo. Si bien lo dijeron sus compañeros, pues es esa paciente con hipertensión pulmonar la que va a tener contraindicada totalmente el embarazo, ¿no? Esa paciente que, pues que sí sé yo que cuando empiezan los cambios fisiológicos del embarazo, como el aumento del gasto cardíaco, el aumento de la volemia, pues esa paciente que se me va a complicar sí o sí, que no me va a aguantar todo ese aumento de las resistencias periféricas. Y si bien la progesterona, en el primer trimestre, la progesterona y la relaxina nos van a ayudar, que será pregunta de examen, nos va a ayudar a que las resistencias periféricas disminuyan y entonces, pues esa paciente en el primer trimestre va a estar asintomática. No va a tener hipertensión, no va a tener dolor precordial, no va a tener disnea, no va a tener fatiga, no va a tener intolerancia a la actividad física. Es esa paciente que en el primer trimestre va a decir, pero pues no pasa nada porque yo no me siento mal. Sin embargo, pues entrado el segundo trimestre, como ya lo dijeron ahí, a las 24, 28 semanas que empiezan todos los cambios fisiológicos del embarazo, sobre todo el aumento del gasto cardíaco y de la volemia, pues van a empezar con esos síntomas, ¿no? Van a empezar con esa intolerancia a la actividad física, van a empezar con disnea de pequeños o de medianos esfuerzos, va a empezar con cianosis. Entonces, pues es esa paciente que no nos va a dar pues, mucha tregua a llegar a término. Entonces, por eso es tan importante que yo la pueda valorar, ¿no? Tal vez una persistencia del conducto arterioso, tal vez pues una valvulopatía ya corregida, que esté bajo anticoagulación, bueno, pues eso sí nos dará esa tregua, pues, ¿no? De que en el embarazo no le pase nada. ¿Por qué? Porque ya está corregida, porque tiene una NIJA 1, porque, bueno, pues me va a dar lata en la anticoagulación a lo mejor, pero hoy día esa parte de ya no usar acenocumarina ni warfarina, sino heparina de bajo peso molecular, que es súper noble en el embarazo, pues me da mucha tregua a no tenerla internada, haciéndole el cambio de anticoagulante de warfarina a heparina no fraccionada, como lo hacíamos antes. Entonces, todo eso pues ha venido mejorando todo esta gama de cosas. Entonces, en el primer trimestre nos ayuda la progesterona y la relaxina a disminuir las resistencias periféricas, pero una vez que empieza a aumentar la volemia y el gasto cardíaco, pues todas esas resistencias periféricas también aumentan y entonces es donde empieza la sintomatología. ¿Cuándo es eso? Pues en el segundo trimestre del embarazo, aproximadamente las 24 a las 28 semanas, que empieza pues de cambios y por ende si llega con nosotros después del segundo trimestre y tiene este tipo de patología con hipertensión pulmonar, pues yo también estaré obligada a ofertarle la interrupción del embarazo al ser todavía considerado un aborto, pero pues era un aborto terapéutico. Y generalmente son mayor de 22 semanas, que es un producto no viable, pues igual se le tercer trimestre y se complican con tromboembolias pulmonares masivas, con insuficiencia cardíaca congestiva que no responden al manejo, y en el puerperio también se pueden complicar mucho. En el instituto, todas estas pacientes se les genera un plan de seguridad donde pues ella una sintomatología tiene que estipular quién la va a llevar al hospital, cuánto tiempo estamos de su casa, cuáles son los signos de alarma que tienen ellas, que serán pues todos los que ya habíamos visto más, pues esa parte de disnea, de cansancio, de síntomas de bajo gasto, de vasoespasmo,
y bueno, sobre todo la disnea, la cianosis o el impedimento a tener actividades que antes hacía de forma normal, como subir escaleras, como levantarse de su cama e ir al baño. Todo eso, pues ella lo tendrá que determinar para que entonces nosotros podamos atenderla en urgencias. Este es un tipo de patología, como lo vimos en la diabetes, que tiene que tener un abordaje multidisciplinario, ¿no? El obstetra no puede tener el manejo solito de la enfermedad. Tiene que haber un internista, tiene que haber un cardiólogo que nos dicte no solo el manejo, sino hasta la vía de resolución, ¿no? Como ya lo hablaron sus compañeros, siempre sea preferible un parto al valsalva para el pujo, ¿no? Y muchas veces, sobre todo en pacientes con hipertensión pulmonar, esa presión de brusca en el parto las puede llevar también a una tromboembolia pulmonar masiva y fallecer, ¿no? Que fue la primera paciente que yo tuve como muerte materna, que llegó en trabajo de parto, parió en el baño de la sala de espera, sangró bastante y en lo que la pasé cargando del baño a observación de urgencias, pues la paciente hizo una tromboembolia pulmonar masiva, estaba totalmente cianótica y pues aunque estuvo en la terapia unas 3 horas, pues llegó un punto en el que dejó de saturar y caí en paro y la sacábamos y caí en paro y la sacábamos hasta que el de terapia me dijo, ya no la voy a sacar, o sea, esto ya no va a funcionar, está totalmente tepeada y pues no la vamos a sacar, o sea, la vamos a estar sacando del paro, pero va a seguir cayendo. 18 años, primigesta, 34 semanas. Lo triste con ella era que con nosotros llegó a las 9 semanas, ¿no? Pero al final pues no tuvo dinero para hacerse el eco, ni para valorarse por un cardiólogo y dentro del instituto pues solo hay en el López Mateos y entonces pues esa parte también de invertirle en ir hasta Toluca, que la vea el cardiólogo, bueno, primero a sacar cita y luego pues ya que la vea y luego que como quiera le pida los estudios porque pues no los tenemos. ¿A qué le puedo yo ofertar aquí? Un electro y una placa. O sea, no le puedo ofertar, bueno, y enzimas si tiene una cardiopatía isquémica, pero no le puedo ofertar un ecocardiograma, ¿no? Aquí vienen a hacerlo, pero viene un médico particular que viene y les hace los ecos a pie de cama, pero pues les cobra 3,000, 4,000 pesos, o sea, no es un estudio barato que esté accesible para todas las pacientes, ¿no? ¿Qué es lo ideal? Pues sí, pero a veces también estamos un poco atados de manos por eso. Al final esa paciente pues se murió porque nosotros no tuvimos una intervención correcta, ¿no? Porque si hubiera llegado, sí, o sea, llegó a las 9 semanas, si hubiéramos tenido el ecocardiograma, pues le hubiéramos interrumpido el embarazo hasta tener una estabilización de su cardiopatía o de plano decirle, no hay manera, no te puedes embarazar, ¿no? Hay pacientes que a pesar de eso se embarazan, pues sí, pero bueno, ya será ahí firmando que vas bajo su riesgo y que conocen todos los riesgos e inclusive el riesgo de muerte. En el caso de ella, pues no tuvimos una intervención correcta y pues claramente falleció por un mal manejo de la cardiopatía por nosotros, ¿no? Con ese también, o sea, pues al final estuvo toda la noche con dolores, llegó, parió en el baño, quién sabe cuánto tiempo estuvo ahí tirada, con una hemorragia importante, una descompresión severa, una hipovolemia aguda, y bueno, pues todo eso la llevó al desenlace fatal que tuvo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues nosotros de manejo de la paciente cardiópata y de la sugerencia o los consejos nos daban al anestesiólogo. Estaba súper bien monitorizada y aún así, a pesar de tener todos los cuidados, de tener todas las intervenciones, de tener pues toda la tecnología
patología que te puede ofrecer el Ignacio Chávez, pues hay pacientes que fallecen en el puerperio, ¿no? Entonces, pues está cañón y no es una patología que se deba de tomar a la ligera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues saberlas diagnosticar o saberlas direccionar, ¿no? ¿La han operado de algo? Sí, ¿de qué? Del corazón. ¿Qué le hicieron? No, quién sabe, tráigame su resumen mañana. No, pues no lo tengo. Bueno, pues entonces, ante la duda, pues mejor la refiero. Y ya el segundo nivel, pues que vea qué hace, si le hace algún tratamiento o le hace algún estudio de diagnóstico o de plano, pues si la somete a comité de bioética para que entonces pueda valorarse la interrupción del embarazo por beneficio materno. Todas esas pacientes, aunque es un poco complicado que acepten porque en el primer trimestre van a ser asintomáticas, pues es un sí o sí que en el segundo e inicios del tercer trimestre se van a complicar. Es por eso que aunque esa paciente no haya tenido sintomatología y haya llevado un embarazo pues de forma correcta, a lo mejor sí con un aumento en la clase funcional de un 1 a un 2, un 3, con disnea de pequeños esfuerzos, pues es una paciente a la que yo le tengo que dar esquema de maduración pulmonar a la semana 28-30, porque yo sé que a la 32-34 la voy a tener que interrumpir, porque sí o sí, al final del embarazo se me va a complicar y va a ser mucho más difícil de contener la complicación a que si la opero de forma temprana. Es por eso que esas pacientes pues, tienen mayor riesgo de parto pretérmino, pero pues es prácticamente porque pues yo estoy decidiendo esa parte, ¿no? Al saber la historia natural de la enfermedad y los cambios fisiológicos del embarazo, pues yo sé que eventualmente se me va a complicar y que voy a tener que interrumpirla a las 32-34 y bueno, sacar un bebé prematuro, pero al que yo le voy a poder ayudar acá afuera, ¿no? Y a ella también. Y era también lo que les decía yo desde un inicio, ¿no? Está muy difícil que toda la carrera o toda la especialidad nos enseñen a cuidar a dos pacientes y que llegado este tipo de patologías o de complicaciones al no tener una consulta pregestacional ni una cultura en salud adecuada, pues yo tenga la obligación pues de escoger y de decir, pues primero la mamá. Si sacando a la mamá logro sacar al bebé, pues qué bueno. Pero si no, pues ni hablar. Voy a tener que decidir y evidentemente va primero la madre. Si en ese trayecto en el que yo la saco adelante se pierde el bebé, bueno, pues ni hablar, ¿no? Se perderá. Y yo tengo que asumir esa parte donde pues voy a perder al producto, pero voy a preservar la vida de la mamá. Entonces, bueno, pues eso es algo que a todos nos ha costado un poco de trabajo sobrellevar, ¿no? Y por último, pues también lo que comentaba su compañero de la cardiopatía isquémica, pues hoy día ha aumentado la incidencia derivado de pues esta parte de la biología de la reproducción que cada vez pues embarazan pacientes de mayor edad y tenemos de pronto pacientes de 50, 48 años embarazadas, tomando en cuenta pues todos esos riesgos, ¿no? Al final la biología de la reproducción es algo que lo que yo me peleo mucho y que se los he dicho también en clases anteriores. O sea, si tú vas a someterte a embarazar a una paciente diabética, hipertensa, cardiópata, bueno, pues entonces deberían de, junto con ese, pues no es contrato, pero junto con esa parte que firman de consentimientos informados del in vitro, de la inseminación artificial, deberían de incluir el que ahí se va a embarazar, pero ahí se va a solucionar y ahí se va a resolver el embarazo. Porque todas esas pacientes al final pues pagan 300,000 pesos por un in vitro, por una inseminación, pero pues ya no tienen dinero para continuar el manejo particular del embarazo, ¿no? Entonces son esas pacientes que terminan aquí con nosotros. Entonces, pues son las pacientes que vienen a fallecer aquí con nosotros de hemorragia, de tromboembolia, de insuficiencia cardíaca, de cetoacidosis diabética, de eclampsia, de preeclampsia. Entonces, bueno, pues nosotros tendremos que
tendríamos que modificar eso un poco, ¿no? Pero bueno, pues al final nosotros qué vamos a hacer como médico de primer contacto y de primer nivel, pues eso, ¿no? Saberlas diagnosticar, saber hacer una historia clínica intencionada y dirigida para que entonces yo pueda, pues si no generar un diagnóstico, pues sí un diagnóstico presuntivo, donde yo pueda, pues, generar la duda, tal vez, y yo prefiero 1000 veces que llegue a segundo nivel y que te digan, ay, no tenía nada, es un soplo fisiológico. Pues sí, pero yo no soy cardiólogo, entonces a mí no me suena normal ese corazón y yo lo mando a que lo valoren. Si ya lo valoró el internista, el cardiólogo, dicen que no, ponen una nota donde dicen que no tiene nada, bueno, pues entonces se regresa con nosotros y nosotros el control prenatal, pero ya teniendo esa validación por el especialista o el subespecialista. Acuérdense que tristemente pues toca hacer un poco esa parte de medicina pues preventiva y medicina defensiva, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener esa obligación. Y si llega con ustedes una paciente cardiópata diagnosticada, en seguimiento, que se le fue la onda y no tiene hoy día una estabilización de la clase funcional o de la fracción de eyección o de si tiene o no hipertensión pulmonar que agrave o que se pueda complicar con el embarazo, pues mejor enviarla a segundo nivel y que ellos evalúen y valoren la interrupción del embarazo, ¿no? Como preguntas de examen, al ser un tema tan vasto, pues yo no me voy a meter tanto. También pues no es algo tan común como la preeclampsia, como la diabetes, como la RPM y así. Entonces serán pues esas hormonas que nos ayudan a que en el primer trimestre no haya o haya compensación de la cardiopatía, que es la progesterona y la relaxina, el trimestre del embarazo en el que se complica o que empieza a tener mayor sintomatología, una cardiopatía preexistente, que sea el segundo trimestre. El anticoagulante en las pacientes con valvulopatías, que el de elección hoy es la enoxaparina. La complicación principal en ese tipo de pacientes, tromboembolia pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva, y creo que nada más. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Doctora, una pregunta. ¿Los antiarrítmicos son seguros para usarlos? O sea, el metoprolol sí. De hecho, será el de elección tanto para pacientes cardiópatas como para pacientes, por ejemplo, hipertiroideas que tienen pues esa taquicardia persistente y resistente al manejo, e inclusive el propanolol. Entonces serán los que puedo usar, la adenosina también, pero ya será pues en una taquiarritmia grave, como una taquicardia supraventricular, ya será un manejo hospitalario. Pero en esa paciente que tiene una arritmia pues esporádica o de predominio en algún tipo de hora, que ya se estudió con un Holter o con un ecocardiograma, bueno, pues el metoprolol y el propanolol pues pueden ser medicamentos seguros para el bebé y que tienen un buen efecto en el control de esa taquicardia o de esa arritmia que presente la paciente. Doctora, ¿y en cuánto tiempo podríamos restablecer, a lo mejor si se modifica un tratamiento, una dosis, después del parto, en cuánto tiempo puede volver a su dosis normal? Después del puerperio, o sea, el puerperio te va a dar la pauta. Habrá pacientes a las que a lo mejor le subimos la dosis y no solo en pacientes cardiópatas, en cualquier tipo de patología, diabéticas, hipertensas, hipotiroideas, hipertiroideas, el embarazo nos genera o nos pide mayor dosis por un mayor requerimiento. Entonces, todas esas 6 semanas después del parto nos van a dar la pauta para ir bajando o para ir incluso ajustando y subiendo el medicamento, ¿no? Generalmente, todo lo que se usan durante el embarazo en el puerperio nos vamos a ir al 50% o a la mitad, pues, de lo que usamos durante el embarazo, ya que los requerimientos van a bajar, la volemia se va a restablecer, el gasto cardíaco va a disminuir, las resistencias periféricas van a disminuir también por todo el estímulo hormonal y entonces pues nos va a generar menor requerimiento.
pero eso te lo va dando la paciente y generalmente en esas 6 semanas que ella regresa a la normalidad preembarazo, pues ya nosotros tendremos ya la dosis ajustada y la dosis con la que se va a quedar o inclusive retirar el medicamento. Ok, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana igual a las 9 para ver los otros dos y el viernes veríamos Torch, ¿cierto? Mañana sería solo métodos, ¿no, doctora? Nos vemos mañana entonces, ¿sale? Y VIH, ¿no? Habíamos quedado para que el viernes sea Torch, que es lo que es más extenso. Sí, cierto, doctora. ¿Vas? Bueno, entonces los veo mañana a las 9, ¿sale? Que tengan buen día. Gracias, igualmente. Gracias, doctora, igual.